Imagina a un joven rey, corroído por la lepra, liderando un reino sitiado por enemigos por todos lados. Ahora imagina a ese mismo rey tomando decisiones cruciales sobre fortalezas que definirían el destino de Jerusalén. En el video de hoy vamos a sumergirnos en un episodio poco comentado, pero extremadamente revelador de la complejidad geopolítica del siglo XII en el sitio de Darum, ocurrido durante la década de 1170 en el corazón del sur de Palestina. En este video vas a descubrir cómo una fortaleza aparentemente periférica se transformó en un punto de tensión vital entre el reino latino de Jerusalén y las fuerzas musulmanas lideradas por Saladino. Vamos a entender por qué Darum era tan codiciada, qué estrategias fueron empleadas por Balduino y sus enemigos, y qué nos revela este sitio sobre el juego de poder entre cristianos y musulmanes en Tierra Santa. Quédate con nosotros hasta el final, porque vamos a explorar no solo el conflicto militar, sino también los bastidores diplomáticos, las intrigas entre nobles y el peso que un joven rey enfermo cargaba sobre sus hombros. No te lo puedes perder. En el siglo XII el reino latino de Jerusalén se encontraba constantemente amenazado por fuerzas musulmanas en ascenso. Tras la fundación del reino en 1099, las fortalezas fronterizas se volvieron esenciales para contener los avances enemigos y proteger rutas de peregrinación y comercio. Durante la década de 1170, el joven Balduino IV, recién coronado y ya aquejado por la lepra, enfrentaba el desafío de gobernar un territorio frágil y dividido internamente. Mientras Saladino consolidaba su poder en Egipto y Siria, y siendo Darum, ubicada al sur, una pieza estratégica en ese tablero volátil. La fortaleza de Darum estaba situada a las orillas del desierto del Negev, a pocas leguas de Gaza. Era un puesto vital entre Egipto y el reino de Jerusalén. Su ubicación estratégica permitía el control sobre las rutas comerciales y militares que unían el Valle del Nilo con las ciudades cruzadas. No se trataba, por lo tanto, solo de piedra y cal. Darum simbolizaba el dominio sobre el acceso sur de Palestina. Hacia 1179, en un momento en que Balduino consolidaba su autoridad como rey, los ejércitos musulmanes, bajo el mando indirecto de Saladino, comenzaron a amenazar la fortaleza. Saladino, entonces sultán de Egipto y señor de Damasco, buscaba debilitar la resistencia cristiana mediante campañas rápidas y enfocadas en puntos vulnerables del reino cruzado. Darum era un objetivo ideal. Balduino, aún joven con menos de 20 años, pero ya experimentado en asuntos militares y profundamente consciente de la importancia estratégica de esa posición, actuó con prontitud. Reunió fuerzas provenientes de Jerusalén, Ascalón y del condado de Trípoli, contando con el apoyo de caballeros templarios y hospitalarios. La respuesta cruzada no fue solo defensiva, se trataba de un movimiento para reafirmar autoridad frente a la creciente presión de Saladino y para evitar el colapso de la frontera sur. Los cronistas de la época, como Guillermo de Tiro, describen con admiración la determinación del joven rey, que incluso afectado por la lepra avanzada, compareció personalmente al campo de batalla. Su presencia servía de inspiración a sus soldados y de advertencia a los nobles que dudaban de su capacidad de liderazgo. Balduino sabía que el mantenimiento de la cohesión interna del reino pasaba también por su figura pública como monarca guerrero. El sitio se intensificó con la aproximación de las fuerzas egipcias y por algunos días Darum estuvo al borde de la rendición. Sin embargo, gracias a la acción coordinada entre las fuerzas cristianas y al uso inteligente del terreno desértico con emboscadas y escaramuzas puntuales, fue posible repeler a los atacantes temporalmente. Balduino ordenó la fortificación adicional de las murallas y la reorganización de la guarnición, garantizando una defensa más sólida para enfrentamientos futuros.
Es importante destacar que aunque Saladino no estuvo presente personalmente en este sitio específico, su política de hostigamiento a las fortalezas cristianas formaba parte de un plan mayor de desgaste. Él sabía que debilitar las líneas de suministro y comunicación de los cruzados era el camino más seguro para recuperar Jerusalén, con el objetivo que él finalmente alcanzaría más tarde, en 1187. El desenlace incierto del sitio de Darum, aunque evitó una catástrofe inmediata para los cruzados, dejó un rastro de inquietud que resonaría en los años siguientes. El mantenimiento de la fortaleza, aunque exitoso, reveló las limitaciones de un reino presionado en múltiples frentes y aún más, de un rey cuyo cuerpo se debilitaba ante los ojos de sus súbditos. Balduino, a pesar de la victoria parcial, sabía que Darum permanecía vulnerable. Poco después del sitio, inició una serie de reformas logísticas y defensivas en el sur del reino. Determinó el refuerzo de torres, el abastecimiento continuo de víveres y la reactivación de puestos de vigilancia a lo largo del desierto. La fortaleza pasó a contar con una guarnición rotativa de caballeros templarios, lo que evidenciaba la creciente dependencia del rey con respecto a las órdenes militares para mantener la integridad del territorio. En el plano político, el sitio evidenció tensiones internas. Algunos varones del reino cuestionaban los recursos empleados para defender una fortificación aislada como Darum, en lugar de reforzar los centros urbanos mayores como Jerusalén o Acre. Balduino, sin embargo, entendía la guerra como un juego de anticipación e influencia. Mantener Darum era un mensaje directo a Saladino. El reino de Jerusalén aún resistía y bajo su liderazgo no cedería fácilmente. Desde el punto de vista musulmán, el episodio sirvió como lección para los próximos enfrentamientos. Saladino, aunque no obtuvo el control inmediato de la fortaleza, identificó allí la fragilidad de los cruzados cuando estaban dispersos. Pasaría a adoptar, con más énfasis, estrategias de sitio prolongado y de ataques coordinados, esperando el momento adecuado en que el agotamiento interno del reino cruzado lo convirtiera en una presa más fácil. La figura de Balduino sale de este episodio aún más compleja. Por un lado, es admirable la tenacidad de un rey que no solo compareció al campo de batalla, sino que también tomó decisiones estratégicas que garantizaron la supervivencia de su reino. Por otro lado, el sitio de Darum dejó al descubierto la inevitable decadencia de su salud. La lepra ya le robaba los movimientos con mayor rapidez y sus consejeros comenzaron a discutir en los bastidores la cuestión de su sucesión. Según relatos contemporáneos, como el de Guillermo de Tiro, Balduino habría demostrado una serenidad casi sobrehumana tras el sitio, reuniendo a sus varones en Jerusalén para discutir el futuro del reino. Más que un líder militar, Balduino se presentaba como un soberano consciente de su papel histórico y de la finitud de su presencia. El sitio de Darum, entonces, no fue solo una batalla territorial, sino también un punto de inflexión en la trayectoria del rey leproso en un momento en que la lucha contra los enemigos externos se entrelazaba con la lucha interna contra la enfermedad y la inestabilidad política. En las semanas siguientes, Saladino reorganizó sus campañas, optando por concentrar sus fuerzas más al norte, mientras Darum, aunque salvada, se convertía en un símbolo de resistencia solitaria en un reino que comenzaba a fragmentarse. Balduino, por su parte, pasaría los años siguientes entre campañas y estrategias de supervivencia política, intentando mantener la cohesión de un reino rodeado por amenazas. Así, el sitio de Darum no es solo un episodio de guerra, sino un reflejo del propio dilema de Balduino: resistir, incluso ante lo inevitable. El sitio de Darum nos recuerda que la historia no siempre está escrita por las grandes victorias, sino muchas veces por los actos de resistencia frente a la adversidad.
Balduino, el rey leproso, probó que el liderazgo no depende solo de la fuerza física, sino del coraje moral y de la visión estratégica. Al mantener Darum bajo control cristiano, aunque fuera temporalmente, compró tiempo para su reino y lanzó una advertencia silenciosa a Saladino. Jerusalén aún tenía un defensor dispuesto a luchar hasta el final. Este episodio nos invita a reflexionar sobre el peso de gobernar en tiempos de guerra, sobre las decisiones difíciles tomadas entre muros a punto de derrumbarse y sobre la fragilidad de un cuerpo que, aunque marcado por la enfermedad, sostenía la esperanza de todo un pueblo. Si te gustó esta inmersión en el sitio de Darum y en la fascinante figura de Balduino, dale me gusta al video, compártelo con quien ama la historia medieval y comenta abajo, ¿qué otro episodio de la vida del rey leproso te gustaría ver por aquí? No te olvides de suscribirte al canal para seguir los próximos capítulos de esta épica jornada por las cruzadas y por los bastidores de la fe y la política en el siglo XII. Hasta la próxima.